¿Quién no tiene recuerdos claros de algún programa de radio, de algún locutor, de la vida en casa con el transistor encendido? ¿Quién que sea mayor de 30 años no recuerda la hora de la radionovela o la música que se escuchaba mientras alguien hacía los oficios de la casa? ¿Quién no escuchó decir en radio que este o aquel programa se estaba transmitiendo desde el radioteatro? ¿Quién no recuerda su primer aparato de radio? La radio ha estado muy cerca de nuestras vidas. Si lo pensamos por un momento, son muchos los recuerdos que tenemos de ella. En muchas circunstancias de la vida, ha sido la compañera fiel, incluso la única que no nos abandona. La Radio Nacional de Colombia presenta Historias de Onda Larga, Memorias de la Radio en Colombia. Desde la primera emisión, la radio entró en nuestros hogares para quedarse. Prender la radio es permitir que el mundo exterior ingrese en nuestro espacio. La radio ha sido partícipe de nuestra vida cotidiana. Desde que empiezan nuestras jornadas hasta que terminan, muchos de nosotros nos valemos de la radio para estar informados, para divertirnos o simplemente para no sentirnos solos. Todos tenemos recuerdos de radio. Posiblemente la radio sea uno de los medios de comunicación más democráticos que existen, bien sea por su bajo costo o por su amplia cobertura. Incluso allí donde no ha llegado la luz eléctrica, como por ejemplo en muchas partes de nuestras fronteras, basta un par de pilas para tener contacto con el mundo. Como dice Jairo Patiño, un asiduo oyente. La radio es parte de mi personalidad. Por fortuna tengo el primer radio que creo que yo escuché y lo tengo ahí como un trofeo. Mi abuelo me lo regaló hace unos años. Y lo que más me gusta es eso, que esta oportunidad de elegir. Tiene la oportunidad uno de elegir de acuerdo como al estado de ánimo. A partir del año 1929, con el surgimiento de la radio en Colombia, la vida cotidiana se fue transformando. Gracias a la radio nos fuimos conectando con el mundo exterior, con ese mundo que es noticia, que es música, que permanentemente se transforma. El radio era el centro de la vida familiar, entonces radio había todos los días en mi casa. Casi que era como un ícono, era como un lugar sagrado. Era un radio Philips que mi papá en algún momento había comprado, de dial, y todos los días era el punto de encuentro de la familia, ¿no? De los hijos. Yo creo que eso tuvo que ver incluso con el sitio donde vivíamos, pero también con el momento en que vivimos. Eso fue en Popayán, sí. Y vivíamos en el centro de la ciudad, y entonces el centro de la ciudad siempre era una cosa como un estado de guerra militarizado, el ejército patrullaba, y entonces había que estar encerrado, y cuando estábamos encerrados, pues lo que hacíamos era oír radio, era la conexión con el mundo exterior. Así como el profesor universitario Luis Carlos Valencia, la familia de doña Gloria Giraldo recuerda el lugar que en nuestros hogares ocupó la radio hace algunas décadas. La radio ocupaba un espacio muy importante en la casa. Primero que todo, uno lo tenía en la sala, entonces en un sitio bien exclusivo, en una repisa, era algo supremamente importante. Uno, por ejemplo, llegaba del trabajo y lo primero que hacía, prende el radio para almorzar. Entonces ya se iba uno, entonces apagaba el radio. Llegaba a las 6, otra vez, pum, prende el radio. Y ahí seguía el radio como hasta la hora que uno se acostara, 9 o 10 de la noche. Durante mucho tiempo, durante mi niñez, digamos, y mi adolescencia, siempre entonces mi recuerdo familiar está muy ligado al momento en el que siempre, y todavía en mi casa todavía, ¿no?, se almorzaba o se comía juntos todos a una misma hora, e inmediatamente después era la sesión de el radio. Al recordar nuestra vida con la radio, nos remontamos a momentos precisos, a nuestros programas favoritos. Jairo Patiño, piloto de profesión, recuerda lo que quizás muchos de nosotros también, la hora de la radionovela. Esa era la hora más esperada para terminar el día y pues el ritual era importante. Yo me acuerdo que lo escuchaba con un primo y la ubicación del radio sí era importante porque era como el espacio de la mitad de él y la mitad mía. Entonces sí nos ubicábamos como a ver como que el que estaba mejor ubicado respecto al radio. Además que era el premio después de hacer el oficio, porque era la manera de estimular o de premiar la jornada.
Entonces era muy bonito, era una época muy, muy rica. Una de las hijas de doña Gloria recuerda: teníamos una tía que cosía, siempre nos sentábamos rodeándola a ella y oíamos como de fondo el sonido de la máquina y todos pendientes de lo que pasaba con Calimán. Luis Carlos Valencia. Nos sentábamos alrededor del radio y alrededor del radio había una mesita en donde había un cenicero y en donde solamente fumaba mi papá y mi mamá piel roja delante de todos los hijos con la radio. Escuchábamos la radio hasta las 9 de la noche porque después de los noticieros seguían las radionovelas. Algunas las escuchaba mi mamá y papá y otras las escuchábamos nosotros. De las que a mí me apasionaban, la más importante, la que quedó más en mi mente, que era Chanli Po. Muchos oyentes coinciden en que las radionovelas despertaban la imaginación. De hecho, si alguna vez escuchamos radionovelas y hacemos el ejercicio de recordar, quizás podamos reconstruir a partes de algunos capítulos. Reproducían todos los sonidos de los pájaros, los ruidos de los ríos, los árboles, cómo iban caminando. Era de una capacidad de reproducción de los sonidos impresionante. Uno conocía la selva a través los ríos, los lagos, las caídas, las cataratas, los precipicios, los lodazales, los bosques, los animales, a través del radio. La radio realmente le permite a uno soñar y pensar, desarrolla mucho la creatividad y soñar uno, sí, porque uno cuando escuchaba cualquier radionovela, uno se iba por ahí y creaba ambientes. Entonces si era algo relacionado con el campo, con el desierto, entonces uno así nunca hubiese conocido ese lugar, uno se transportaba mentalmente allá. La radio hace falta porque le permite a la gente soñar. Hoy en día la gente es muy quieta. Y así como gracias a las radionovelas fue posible transportarse a la selva, a los desiertos o a las ciudades lejanas desconocidas, también fue posible conocer nuestro país. Un evento que marcó una generación fue la Vuelta a Colombia, que se empezó a emitir a partir de los años 50. Para Luis Carlos Valencia, doña Gloria Giraldo y Jairo Patiño, la Vuelta a Colombia, transmitida a través de la radio, logró dar cuenta de la difícil pero bella geografía colombiana. La Vuelta a Colombia fue transmitida por primera vez en el año de 1951, cuando en ella participó quien es recordado como el primer ciclista colombiano, el Zipa Forero. Y la Vuelta a Colombia, esas eran transmisiones que se hacían de día y como siempre estábamos en el colegio, las oíamos en el colegio. Y ya habían radios pequeños de pilas. Y los muchachos éramos partidarios me acuerdo del Zipa Forero, pero en la época me tocó a mí fue la de Ramón Hoyos Vallejo y los primeros años de Cochise Rodríguez. Pajarito Buitrago también, que fue muy importante. Y después fue Pachón y Samacá. Además que siempre, casi siempre, la Vuelta a Colombia iba a Popayán. Y entonces eso era un tremendo problema porque esa carretera Popayán-Cali era una cosa impresionante y se gastaban 7, 8 horas. Claro, los vi, sí. Conocí en persona a Ramón Hoyos y a Cochise y a todos ellos, sí. Y creo que les pedí autógrafos también, sí. Para mí de la radio que recuerdo también bastante la Vuelta a Colombia. Y de locutores Carlos Arturo Rueda, sí. Ese hombre tenía una voz, yo creo que no ha nacido nadie más con la voz de Carlos Arturo Rueda, sí. Y describían las montañas y los ríos. Y sobre todo, y que había un país, ¿no? Es decir, que había una cosa que era la costa atlántica, y otra cosa que era el Valle, y otra cosa que era el Tolima, y otra cosa que era Boyacá. Por ejemplo, uno de mujer que en ese tiempo con el machismo ni siquiera se atrevía a hacer eso, pero yo me escuchaba a la Vuelta a Colombia. Es que le despertaba a uno esa gana. Uno, por ejemplo, seguía la ruta. Yo, siendo mujer joven y todo eso, y yo seguía las rutas. Era una forma de conocer el ambiente de otras tierras, era identificar, por ejemplo, la cultura de la tierra caliente. Entonces los tipos iban narrando, en estos momentos viene la señora de la gallina, nos ofrece, o vienen los plátanos, los naranjales, los cafetales. Entonces era una forma de conocer uno Colombia. Entonces era ver otro ambiente, ya cuando llegaban por allá al río Magdalena, era una cosa hermosa como los tipos narraban la realidad de esos paisajes. Y el sacrificio también de los ciclistas y las frases que utilizaban. Entonces se notaba que había un cubrimiento muy bueno, porque eso Caracol tenía como unos 5 transmóviles, yo me acuerdo, y eran de colores. Entonces el uno le decía, haga el cambio, Caracol dorado. Yo tuve oportunidad de conocerlo, porque cuando nosotros vivíamos en el Fresno, y no, uno a las 11 de la mañana pasa la Vuelta a Colombia, no, qué almuerzo, qué nada, nos vamos a ver Vuelta a Colombia, a verlos, a todos los ciclistas y eso, a echarles agua, a aplaudirlos y todo eso, y don Carlos Arturo era una persona muy querida, saludaba a todo el mundo.
Fernando de Llanón, historiador barranquillero, vivió en su ciudad natal los mismos episodios radiales que vivieron el profesor Luis Carlos Valencia en Popayán, o la familia Giraldo y Jairo Patiño en Bogotá. Sobre las emisiones deportivas, Fernando de Llanón comenta: Yo creo que el deporte unifica, digamos, los estratos sociales. En Barranquilla todo el mundo escuchaba, independientemente de su estrato social, tanto las peleas de boxeo como el campeonato pues, de béisbol. Se tenía casi un conocimiento como si se fuera pues, un nativo de Estados Unidos. Todo el mundo le respondía a uno por dónde iban, si habían clasificado, quién había bateado jonrones o quién había bateado pues, hit, quién era el mejor pelotero, el mejor pitcher, etc. Había todo un conocimiento. Y yo creo que la radio en ese sentido, pues como era la única forma de, digamos, de acceder al manejo pues, de la información, unifica en la parte deportiva, como obviamente también pues la parte musical, los estratos sociales. Y como lo señala Fernando de Llanón, el papel de la radio en el impulso, la divulgación y la creación del gusto musical fue tan importante como su papel en la creación de una afición por el deporte. La música ha sido uno de los elementos que le dan dinámica a la radio. De allí que desde que se empezó a emitir música, en las primeras emisoras colombianas, la relación de estas con el disco ha sido inseparable. Como oyentes asiduos o intermitentes, todos conservamos algún recuerdo de la música en la radio. Escuchemos a nuestros invitados para conocer algo de su gusto y de la relación de ese gusto con la radio. Habla Luis Carlos Valencia. Escuchaba baladas. Había un programa por la noche buenísimo en Caracol que estuvo hasta hace muy poco tiempo con un personaje argentino que vivía aquí, uno gordo, el que creo que ya murió, se fue, que se llamaba en Caracol, que se llamaba La Noche del Tango. Escuchaba muchos tangos siempre por la noche. A mediodía, casi que manteniendo la costumbre que hacía en mi casa, que era que prendíamos el radio para escuchar música clásica. Esa costumbre la abandoné, pero últimamente la volví a tomar. Y entonces cuando almorzamos ponemos música clásica o noticias mientras almorzamos. De manera que siempre sigo usando el radio. Pues para la época mía era más que todo música, la música que llaman ahorita de planchar, que era música romántica. Yo me acuerdo que nos gustaba escuchar nos gustaba Julio Iglesias, Camilo Sesto. Me encantaba un grupo español, Los Pecos, que no duró mucho, pero nos gustaba harto. Pero más que todo música romántica. Claro que nosotros también tenemos un poquito de inclinación de música vieja por mis papás, que los boleritos, nos ha gustado siempre mucho la música, y entonces también nos gustaban las emisoras así de boleritos, de tangos. Yo me acuerdo porque a mí me tocaba compartir el cuarto con mi mamá, como ellos se separaron desde pues que estábamos nosotros sardinas, que mi mamá todas las noches escuchaba boleros hasta que ya uno se quedaba dormido. Boleros en su ruta se llamaba el programa. Que me haya quedado a mí, pero para toda la vida y con fuerza, que la vivo todavía, la música de Oriol Rangel, porque daban un programa en Radio Santa Fe, pues fue la emisora que siempre escuché desde niña, entonces daban un programa muy lindo, como a las 11 de la mañana, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero era solamente de música con Oriol Rangel, música, sin letra de nadie, no música, pero era súper precioso, y de esa música que le llega a uno como al alma, que lo vuelve como nada, ¿cierto? Pero música dulce, música linda. No como los programas de ahora que uno oye esa música y como que no. Pero a mí sí, y me quedó de recuerdo, y adoro la música colombiana. Para mí la música colombiana, y más esa, ahí sí, como digo yo, me arranca tiras del alma, porque es muy linda. La hora de los novios también, pero no me acuerdo a qué hora. Me acuerdo que eran los domingos. Entonces venía la hora de los novios y comenzaba, que vivan los novios, viva la alegría. Y ahí arrancaba el programa. Entonces era como complacencias y todo eso. Ese era el cierre del domingo, era bien particular. Yo recuerdo que mi abuelo pues ahí tenía como el ritual también del cierre del domingo, y era la ceremonia en torno al radio y en torno a la hora de los novios. Incluso me acuerdo que lo patrocinaba La Pesquera, que era una pesquera que funcionaba en la Caracas con calle 13, y otros sitios claves que eran como los patrocinadores del programa. Y igual era bien bonito porque era una manera de uno aprender de niño también a escuchar las melodías nuestras y melodías románticas, y daban los casos de los novios y le empezaban con las dedicatorias un poco también, y la voz pues era muy particular, la del señor, creo que era Don Ruiz si no estoy mal. Mi papá era colección de discos, y él colocaba el equipo con los discos, con tangos, con boleros, con los acetatos. Para el historiador Fernando de Llanón,
La radio y el disco guardan una relación de causa-efecto. Yo creo que el disco es un fenómeno posterior. Digamos, las orquestas, los cantantes, los artistas se conocían, era a partir de la divulgación que hacía la radio. Posteriormente, en el caso de la creación pues, de la bio, uno tenía conocimiento porque por la radio los entrevistaban, porque allí era donde ellos tocaban, porque allí era donde iba la gente los escuchaba en sus casas. Ya después viene pues el fenómeno que cuando comienzan a editarse pues los discos, comienza a llegar mucho disco prensado, se hacen ediciones. ¿Por qué comienza la gente a comprar los discos? Obviamente de las orquestas y de los cantantes que había escuchado en las emisoras y que había ido a los radioteatros, pero eso fue la coincidencia. La gente buscaba los discos por lo que había escuchado realmente en la radio. Gracias a los radioteatros, la generación que vivió la radio de los años 40 a 80 pudo escuchar y ver en vivo a los cantantes, humoristas y actores de su predilección. Jairo Patiño conserva recuerdo de los radioteatros. Los radioteatros, porque precisamente era llegar uno a la realidad de cómo hacían los programas. Entonces uno inicialmente tenía la idea de lo que escuchaba y era un escenario totalmente diferente. Entonces como ambientaban, por ejemplo, la escuelita de Doña Rita en Caracol, y ya cuando abrían al público y uno tenía la oportunidad de ver si era en directo o la grabación, de ver cómo actuaban esos personajes, cómo coordinaban de bien todo lo que querían decir, los chistes, la enseñanza también, porque aparte de todo era más educativo que muchos programas. Mi mamá siempre me llevaba ya a esos programas y era bien interesante ver esa otra realidad de lo que uno veía en el radio, pues cómo actuaban, cómo manejaban el libreto o improvisaban también. En Barranquilla, ciudad en la que nació la radio comercial, la radio tenía también radioteatros. Fernando de Llanón explica cómo esos radioteatros definieron varios aspectos de nuestra cultura. Eran pequeños auditorios donde había pues una tarima, donde había pues una orquesta que generalmente era una orquesta de 12, 16 músicos. Lo que más ocupaba obviamente pues era el piano, pues eran pianos verticales que se usaba, que era la diferencia que se tenía entre un pianista, digamos, de música clásica y un pianista de música popular, era que en ese momento el piano de media cola o el piano de cola era para los conciertos de música clásica y el piano pues vertical era para tocar pues la música popular. Eran auditorios que no pasaban pues de 120, 150 personas. Todo era en directo porque obviamente todo esto, simulaciones de sonido que hoy con la alta tecnología pues no existía. Por eso eran unos micrófonos gigantescos lo que se usaba. Los amplificadores pues eran muchos amplificadores para poder pues que el sonido realmente pudiera no solamente escucharse dentro del auditorio, sino también fuera del auditorio, pues en la calle. Entonces se daban unos bafles gigantescos. Creo que por eso es que se conserva todavía en la cultura de Barranquilla el famoso picó, de usar bafles pues para que pues todo el barrio pues se entere pues de la música. Y Luis Carlos Valencia recordó. Había un programa que era como un reality de hoy, digamos, que era, claro, era buenísimo, era un programa que se hacía en un teatro, en un radioteatro, y que presentaban chistes. Bueno, así escuchábamos nada más y nada menos que a Montecristo, lo oíamos a Montecristo, que si no me acuerdo mal era a la 1:30, después de el Reportereso y después de la novela, y por la noche, 8 de la noche, eran los programas de radioteatro, que era con Bernardo Romero, Harvey Caicedo, creo que era una de las voces, Teresita Gutiérrez, y presentaban La Marquesa de Yolombo. Podríamos continuar recordando con Luis Carlos Valencia, con Fernando de Llanón, con Jairo Patiño y con la familia Giraldo, pero el tiempo es corto, así que los invitamos a reconstruir su propia historia de la radio. Aquella que nos remite a escuchar cierta música. O cierta publicidad. O ciertos programas. Pero escuchemos entonces un último recuerdo. Fernando de Llanón. La radio pues fue decisiva. Eran los únicos centros. El fenómeno hoy pues de las plazas, de los estadios para escuchar pues a los cantantes o las orquestas, ¿dónde se hacía? En los auditorios de las emisoras. Las emisoras eran quienes aglutinaban al público. Además se ponían parlantes en las puertas porque pues su tamaño pues obviamente no recibía pues una cantidad de personas, tenían limitaciones en los cupos y por eso pues uno se quedaba afuera, ¿no es cierto?, de la emisora en la calle escuchando a la orquesta pues que llegaba, o también pues las orquestas también nacionales que comenzaban ya a crearse pues ya de la década pues de 40.
doña Gloria Giraldo. Cuando mataron al presidente Kennedy, que dieron la noticia, yo estaba escuchando radio, eran como las 3 de la tarde, creo yo. Me acuerdo tanto que estaba escuchando radio porque estaba planchando pañales y todo eso. Y cuando yo me arrodillé, me puse a llorar porque yo lo quería tanto. Él era muy humano y a mí me parecía tan lindo y vino a Colombia y eso mandó los cuerpos de paz y eso yo no sé qué. Y todo eso lo supe a través de la radio. Luis Carlos Valencia. La Revolución Cubana fue el primer acontecimiento internacional del que yo tengo memoria, que yo supe a través de la radio. Y eso transmitían La Voz de las Américas. La Voz de las Américas transmitía todo el proceso de la Revolución Cubana. Es que no hay que olvidar que la Revolución Cubana tuvo una participación directa de los norteamericanos en el periodo previo. Y después Radio Habana, cuando la consolidación Radio Habana que entraba y se captaba y se capturaba en el dial, y entonces escuchábamos las transmisiones, y yo siempre me acordaré de la voz de Fidel Castro y me acordaré de la voz del Che Guevara por radio, en directo, en vivo. Y eso era como otra radionovela, era apasionante. La Revolución Cubana quedó en la memoria nuestra y en memoria mía a través fue de la radio. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y finalmente, las hermanas Giraldo, Gloria y Marta. Por ejemplo, en los apagones. Yo me acuerdo que el único contacto que uno tiene con lo que está pasando es realmente la radio, porque pues ¿quién no tiene una radio de pilas para cuando no hay luz colocar y empezar a escuchar qué es lo que pasó y por qué está pasando? Y la radio es la que le informa a uno. La radio nunca lo deja uno incomunicado, porque donde esté uno lo puede cargar, siempre la carga está en el bolsillo. En todo lado usted ve a gente con radio. Y cuando es época importante de partidos de fútbol, lo que sea, no hay televisor, pero aunque sean los buses y en todo lado la gente anda con el radio en el oído, escuchando lo que le interesa. Hasta para salir la gente por la mañana a hacer deporte o algo, siempre tiene su radio puesta en el oído. Uno nunca carga el televisor al hombro. Historias de onda larga, Memorias de la Radio en Colombia, fue una producción de la Radio Nacional de Colombia. Dirección Gabriel Gómez. Investigación y realización Carlos Páramo y Ana María Lara, con la colaboración de Carolina Arias. Locución Ana María Lara y Juan Daza, con el apoyo técnico de Miguel Carvajal. La Radio Nacional de Colombia presentó Historias de onda larga. Memorias de la Radio en Colombia.